Catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la diócesis Sonsón Río Negro. Danos la huella de tu caminar para seguirte amando, para crecer, para entregar, para vivir. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, en los versículos del 19 al 25. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todavía están resonando en nuestras almas de creyentes las palabras del Papa Francisco. Él regresó ya a Roma y el Papa nos ha dejado un mensaje de reconciliación, un mensaje de inclusión, un mensaje de búsqueda afanosa de la paz. El Papa estuvo en Colombia desde el 6 de septiembre y viajó a la ciudad de Roma en la noche del 10 de septiembre. Todos nuestros corazones se llenaron de alegría, pero también de tristeza, porque esta visita fue maravillosa. El Papa traía 4 objetivos para cada una de las ciudades a donde quería llegar. Llegó a Bogotá, en donde tenía un itinerario de formación de artesanos de la paz, promotores de la vida, y también nos presentó a la Santísima Virgen María como la Madre de la Vida. El Papa también viajó a Villavicencio, en el Meta, en donde tuvo un mensaje que decía: reconciliémonos en Dios con los colombianos y con la naturaleza. Fue un mensaje maravilloso cuando todos entendimos que si no nos reconciliamos, la paz será una utopía. No llegará nunca a Colombia. También vino a la ciudad de Medellín para estimular la vida de iglesia de los paisas, para agradecer el trabajo de las familias por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la vida cristiana como seguidores de Cristo. Todos recordamos esas escenas tan maravillosas de la misa y también recordamos el encuentro con los sacerdotes, con los religiosos, con sus familias. El Papa nos sigue invitando a seguir a Cristo, pero con un corazón desprendido, para que no estemos buscando hacer carrera, para que no nos dejemos llevar del apego al dinero. Dijo muy claro: el demonio entra por el bolsillo. ¿Qué necesidad tenemos todos los que hemos sido escogidos por el Señor de no caminar detrás de las alabanzas del mundo? Y en Cartagena tuvo un mensaje maravilloso de dignidad de la persona
y de los derechos humanos. Ahí estuvo presente la figura de San Pedro Claver. Pedro, esclavo de los esclavos. Este hombre que le dijo al mundo con su vida que todos los hombres somos iguales a los ojos de Dios. No hay pues por qué excluir. Nadie es más que nadie. El Papa nos dio un mensaje de vida y defendió la vida desde la concepción hasta la terminación, hoy cuando se quiere implantar en Colombia la eutanasia. Gracias, Papa Francisco, como dijeron todas las redes sociales, al despedir al Papa, al marcharse desde Cartagena para Roma. Ahora llega ya el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia por antonomasia. El 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes, se celebra el Día del Recluso, día para cumplir una de las obras de misericordia corporales, visitar al cautivo. La Biblia es la palabra de Dios. Dei verbum se dice en latín. El Concilio Vaticano II, cuyo cincuentenario celebrábamos el 11 de octubre del 2012, produjo la Constitución dogmática Dei Verbum, palabra de Dios. En ella se nos habla de la revelación de Dios, que siempre es actual e histórica. Dios siempre se ha estado revelando desde la creación del mundo, y lo seguirá haciendo hasta la consumación de los siglos. La revelación de Dios nos llega por medio de la Sagrada Escritura, que es la revelación normativa, y por medio de la tradición y el magisterio de la Iglesia. No olvidemos que Dios nos ha revelado en Cristo todo su mensaje de salvación. La fuente de la revelación es Dios mismo, que se nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo, al que llamamos Palabra de Dios, siguiendo lo que nos trae el Evangelio de San Juan en el prólogo. La revelación de Dios está consignada en los libros sagrados, lo que llamamos el canon bíblico, que es diferente en las iglesias cristianas. Unas aceptan unos libros y otras aceptan otros. En este asunto no hay asentimiento total. Para los católicos, los libros inspirados son 72. Para las iglesias protestantes son 65. Y para los judíos son 38. Algunos dirán, ¿y por qué tan pocos libros inspirados son aceptados por los judíos? Porque ellos no aceptan como inspirados, sino los libros escritos en el Antiguo Testamento, escritos en Israel y escritos en hebreo. Es que en la Biblia encontramos que unos libros fueron escritos en griego, los que llamamos los escritos del judaísmo tardío, y que las iglesias de la Reforma quisieron tener este mismo canon de las iglesias judías. La revelación de Dios en Cristo ya es definitiva. No habrá más revelaciones extraordinarias. Solo queda que todos los hombres acojan a Jesucristo, que es la revelación de Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Esto no ocurrirá sino al final de los tiempos, en lo que llamamos nosotros los cristianos el juicio final. Es supremamente importante que nosotros no andemos buscando otras revelaciones, ni andemos cambiando el texto bíblico, ni queramos que el Señor nos dé una revelación distinta de la que ya nos dio en el Antiguo Testamento y de la que nos sigue dando todos los días de la vida a través
de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la revelación definitiva de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios no son solamente las letras escritas en un libro, sino que la palabra de Dios es una persona. Cuando usted quiera saber qué le quiere decir Dios a usted para vivir una vida recta, nos debemos acercar a la persona de Jesucristo. Ahí aparece tan claramente lo que dijo San Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Todo lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento no es más que una afirmación de lo que la historia de la Sagrada Escritura nos ha dicho sobre la salvación. Y en la persona de Cristo nosotros encontramos como la síntesis, encontramos el meollo, encontramos todo lo que hay que hacer para llegar al Padre. Recuerden lo que dijo el Señor: el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y a su enviado Jesucristo. Podríamos decir que la revelación de Dios para nosotros los cristianos es demasiado simple, porque Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Y como decía San Juan de la Cruz, no hay que estar buscando revelaciones, apariciones, sino aceptar la persona de Jesucristo. Recuerden lo que dice el Señor: el que me ve a mí, ve al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, como nos dice el Evangelio de San Mateo. Nosotros también tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica una síntesis en la primera parte, en lo que se llama la profesión de la fe, en el capítulo 1 y en el numeral 74, lo que es la doctrina sobre la transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo leemos en 1 Timoteo 2:4, es decir, al conocimiento de Jesucristo. Esto aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el verso 6. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. El Señor les dijo a los apóstoles, y lo escuchamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes deben saber que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Es lo que nos trae la Constitución Dogmática Dei Verbum en el número 7. También en la transmisión divina de la revelación hay que tener en cuenta lo que la Iglesia llama la tradición apostólica, que se hizo por medio de los apóstoles para predicar el Evangelio. La tradición apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Ustedes han dado cuenta de que en la Iglesia ha habido siempre un gran discurso sobre la revelación de Jesucristo. Hemos tenido grandes teólogos y hombres que han dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios.
Esto es maravilloso. Esto es lo que llamamos la tradición. Sin embargo, todas las explicaciones que se dan sobre la persona adorable de Cristo y su revelación en el mundo nos quedan cortas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es inagotable. El que revela a Jesucristo es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es insondable. Por eso, en unas épocas oímos unas apreciaciones sobre la persona de Cristo, pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que Cristo es el Señor de la historia, y que la historia está cambiando todos los días, y que todos los días de la vida la Iglesia tiene que estar haciendo un esfuerzo muy grande por descubrir los misterios insondables. San Pablo dice en una de sus cartas: a mí, el más pequeño de todos los santos, se me ha dado esta gracia, la de anunciar a todas las generaciones el misterio escondido de Dios desde toda la creación, desde antes de la creación del mundo. Ahí está entonces, y es fácil de comprender, el trabajo de la Iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la Iglesia? Anunciar a los hombres la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres nos podamos salvar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero dejar tu voz fluir por este misterio de amor. La Eucaristía me habla de ti, repites tu entrega y perdón, tu amor al extremo, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchándote hablar, escuchándote hablar. Todo este mes de septiembre, con la ayuda de Dios, haremos catequesis sobre la historia de la salvación. Qué bueno que los católicos entendamos que Dios nos ha salvado y nos ha salvado en la historia. La revelación cristiana, a diferencia de la filosofía griega, no es una mitología, no es un invento, no, es histórica, porque Cristo se ha revelado en la historia del hombre. Eso es lo que llamamos
la encarnación del Verbo eterno de Dios. Él está siempre con nosotros. Él nos va conduciendo. El Verbo de Dios ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Uno a veces se devuelve en la historia de la humanidad y se pregunta, entonces los que existieron antes de Cristo no se salvaron. Nunca. Es que el que salva es Dios. ¿Y qué ocurrió entonces? Dios siempre ha iluminado al hombre para que encuentre el camino de la vida, para que encuentre el camino de la salvación. Ocurre que a nosotros, los cristianos del siglo XXI, nos ha tocado más fácilmente alcanzar la salvación, porque la salvación es Cristo, y Cristo vive entre nosotros. Cristo está de una manera especial en la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo. También Cristo está para todos nosotros en la celebración de los sacramentos. Es importantísimo celebrar bien los sacramentos. Y los sacramentos en la iglesia tienen una estructura que respeta y pone mucho cuidado en la proclamación de la palabra de Dios. Yo lo decía aquí hace unos años, no es cierto que la iglesia colombiana o las iglesias latinoamericanas no sean sino sacramentalistas. Eso no es verdad, porque los sacramentos podríamos decir que tienen una estructura de la palabra de Dios, una estructura bíblica. En cada uno de los sacramentos, en donde celebramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de vivir y de encontrarnos con la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesucristo. En cada uno de los sacramentos, el creyente vive la resurrección del Señor. Es precisamente lo más articulado que nosotros tenemos, la celebración de los sacramentos. Cada cristiano es llevado al encuentro con Cristo, y Cristo muere como tenemos que morir nosotros al pecado, pero Cristo resucita también, como tenemos que resucitar nosotros a la vida de la gracia. También tenemos sacramentos como la Eucaristía, que hacen la iglesia. La Eucaristía es el culmen de toda la actividad de la iglesia. Es alrededor de la Eucaristía como nosotros proclamamos la palabra de Dios. La iglesia es una comunidad convocada por la palabra de Dios. Así como Israel fue el pueblo de Dios porque escuchó su palabra y lo llevó a la práctica, de la misma manera, la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, tiene la oportunidad de escuchar esa palabra. Es muy claro entonces lo de la exhortación apostólica, Evangelii Nunciandi, de Pablo VI, de que la iglesia no existe sino para evangelizar. Y la iglesia evangeliza cuando realiza la anunciación de la palabra de Dios. La iglesia evangeliza cuando catequiza a los niños, a los jóvenes y a los adultos y a los ancianos, como nos dijo el Papa San Juan Pablo II en la Catequesis Tradendae, que es una exhortación hecha para que nosotros los católicos caigamos en cuenta de que la actividad catequística no se limita a los niños o a los jóvenes, sino que todos, en todas las etapas de nuestra vida, tenemos necesidad de la catequesis. Ya lo sabemos muy claramente que la catequesis es la educación en la fe, la educación de la fe, porque la fe no se puede dejar como salvaje, sin ninguna formación, sin ninguna educación. Solo cuando los cristianos
conocemos la palabra de Dios, pero la entendemos y la comprendemos y la aplicamos a las situaciones de la vida, estamos realizando la catequesis, el anuncio de la palabra, y la catequesis, o sea, la explicación sobre esa palabra, para que los hombres seamos capaces de vivir como Dios quiere, es fundamental en la Iglesia. También tenemos que pensar en los sacramentos, ya acabé de mencionarlos. La Iglesia, en su evangelización, maneja toda una dimensión sacramental, porque los sacramentos son, en nuestra vida, el encuentro con el Señor resucitado, así como lo tuvieron los discípulos de Emaús, cuando iban tristes aquella tarde, y se encontraron con aquel caminante que les conversaba y les preguntaba por la causa de su tristeza. Y ellos le decían: ¿es que acaso eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Tú no sabes lo que le ocurrió a Jesús de Nazaret? Y empezaron a hablar de lo maravilloso que era Jesús, pero cómo los sumos sacerdotes y las autoridades judías lo habían crucificado. Él había dicho que resucitaría al tercer día, pero ya era tarde, era domingo, y él no había resucitado. Continuaron con él, y él hizo ademán de seguir adelante, y ellos le dijeron: quédate con nosotros, el día va de caída. Entonces el Señor se quedó, se puso a la mesa, y él bendijo el pan, y ellos lo conocieron en la fracción del pan, cuando partió el pan. Y sus ojos se abrieron, pero el Señor desapareció. Es ese doble aspecto que tiene cada uno de los sacramentos. Sí, son muy claros. Jesús está ahí. Sin embargo, nosotros no lo podemos contemplar con los ojos de la carne, sino que necesitamos la fe. Cuando recibimos cada uno de los sacramentos, estamos como atreviéndonos a creer en Jesús, que bajo los signos del pan y del vino está ahí con nosotros, aunque los ojos de la carne no lo puedan contemplar. Por eso se hace ineludible, indispensable, que nosotros los creyentes cada día creamos más, confiemos más en el Señor, porque el Señor siempre será la respuesta a nuestra vida. Y por último, la Iglesia también realiza la evangelización cuando realiza el ministerio o el servicio de la caridad. Todos los días tenemos la oportunidad de encontrarnos con Cristo, no en las imágenes y en las apariciones, sino en el hermano que sufre, en el hermano pobre, en aquel que necesita nuestra palabra, nuestro consuelo, necesita nuestra presencia. Vamos pues, queridos hermanos, a seguir durante todo este mes de septiembre alegrándonos porque la palabra de Dios está ahí, porque ella nos ha sido dada para nuestra salvación y que en definitiva la palabra de Dios no más que Jesucristo, aquel en quien nosotros creemos. Muchas gracias. Catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la Diócesis Sonsón Río Negro. Danos la huella de tu caminar para ser